La Comisión de Salud despachó a Sala un proyecto de ley que busca establecer un estándar especial en relación al acompañamiento de infantes, también conocido como Ley Mila. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con el diputado del ADC, Víctor Torres, integrante de la Comisión de Salud. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Karen, un gusto. Diputado, queremos consultarle acerca de esta iniciativa que tiene preocupados a varios padres, a madres. Hemos visto también en la prensa imágenes bien desgarradoras de lo que a veces sucede en recintos hospitalarios y nos gustaría saber qué es lo que va a implicar esta normativa. Bueno, primero decir que esta es una normativa que se inserta en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, donde ya existen algunas garantías que pueden permitir establecer no solo el trato digno tanto a los pacientes como a los familiares, sino también asegura el acompañamiento de las personas. No obstante eso, aún hay muchos hospitales que no han podido, digamos, cambiar de alguna forma u otra la cultura interna que hay en la atención, y eso ha redundado obviamente en un problema importante. Pero además este proyecto de ley permite hacer más preciso aquella garantía de acompañamiento, obviamente en el caso sobre todo de niños, niñas y adolescentes que están hospitalizados, para poder estar con alguien significativo a su lado, una persona significativa, o el padre o la madre, dependiendo obviamente las circunstancias que envuelven, digamos, al niño en su contexto completo, ¿no? Y eso a mí me parece súper relevante porque de alguna forma u otra nos permite visibilizar una situación que muchas veces queda muy invisibilizada, como es los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia sanitaria, y además plantea, digamos, la exigencia de la generación de una norma técnica que pueda darle, digamos, sustento a esta norma y no que quede simplemente como letra muerta. Diputado, en ese sentido, ¿se hicieron algunas observaciones o algunas indicaciones en la última sesión? Recordar también que este es un proyecto que viene del Senado, que una de sus impulsoras es la exdiputada, actual senadora Sabat. Saber si se hizo algunas indicaciones en la última sesión previo a su aprobación. Bueno, sí, fundamentalmente hubo dos indicaciones. Nos acompañó la senadora Sabat, obviamente, en toda la discusión, y el diputado José Miguel Castro presenta estas indicaciones que permiten poder incluir el término persona significativa, ¿ya? Que no estaba necesariamente en el texto original, de tal manera que no solo sean los padres o madres, sino que cualquier otra persona que pueda tener una significancia importante, más allá del cuidado legal, digamos, al que este niño, niña, adolescente eh, esté, digamos, sometido, sino a quien por sus vínculos le parezca importante. Y lo otro es que se agrega el término niño, niña o adolescente, y no solo queda circunscrito al caso de los niños o niñas, ¿ya? Porque nos parece que en todo su conjunto también los adolescentes tienen que ser parte de esta garantía. Y lo otro que se establece, lo de la norma técnica que planteaba recién, otorgándole un plazo al Ministerio de Salud máximo para poder dictar dicha norma técnica de 6 meses. Eso sí, es importante saber el tema de cuándo se va a implementar finalmente esta iniciativa para la preocupación que tienen los padres que actualmente tienen a niños o niñas en recintos hospitalarios. ¿Se establece algún tipo de excepción? Sabemos que esta norma lo que busca es el acompañamiento, pero de todas maneras saber si hay algún tipo de excepción en esta norma. Perdona, lo último no alcancé a escucharlo. ¿Bien? Saber si hay algún tipo de excepción en esta norma, porque sabemos que es una iniciativa que lo que busca es el acompañamiento, ¿no es cierto?, de los padres a sus niños que están en los recintos hospitalarios, pero saber si en algún caso se establece algún tipo de excepción. Sí, efectivamente, disculpa que no había escuchado la frase final de tu pregunta, entonces, pero efectivamente hay una sanción que se establece, y es cuando esto derive, cuando digamos del acompañamiento deriva un peligro para el propio infante u otros pacientes. Esta es una situación que obviamente puede generar, digamos, algún tipo de controversia, digamos, pero se entiende en el contexto de que el acompañante pueda ser, digamos, de alguna manera u otra, por ejemplo, alguien que esté habitualmente con el niño, niña, adolescente, pero que en el contexto de violencia intrafamiliar no sea positivo su acompañamiento.
Por otro lado, hay interpretaciones que son las que pueden generar algún grado de conflictividad, como en el caso pandemia, donde hay hospitales que han impedido el ingreso de las madres para evitar contagio, y eso obviamente significa o ha generado algún problema. Y allí es donde nosotros creemos que debe existir en la norma técnica criterio suficiente para poder clarificar esta situación de tal manera que no haya un impedimento, sino que se tomen las medidas de precaución suficiente para que el acompañamiento no sea riesgoso desde el punto de vista de un contagio, por ejemplo, una enfermedad comunitaria, en el contexto de una pandemia como la que estamos viendo hoy día. No que haya impedimento, ¿no? Y en eso hay que ser bien claro, porque la ley original de derechos y deberes de los pacientes permite que los hospitales establezcan reglamentación interna, pero en ningún caso esta reglamentación interna, y aquí estamos hablando ya de la ley armónicamente, en ningún caso esta puede impedir el derecho de acompañamiento. Y ahí es donde existe una colisión, ¿no? Entre la interpretación que hacen algunos hospitales y la implementación de la norma, ¿no? Siempre, siempre, en este caso y en la norma ya existente, la ley busca que el acompañamiento sea reconocido legalmente y se implemente porque es relevante para el tratamiento del paciente y en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Entonces las normativas técnicas, insisto, debieran ser para poder establecer criterios de cómo se realiza este acompañamiento, en qué condiciones se hace y no para impedirlo, ¿ya? Entonces, eso tiene que ser muy, muy importante relevar y que ojalá el ministerio pueda resolverlo desde su perspectiva normativa. Diputado, ya para finalizar, hablamos de los aspectos técnicos de la normativa, pero quería consultarle acerca de el aspecto emocional. Estuvo Priscila Astudillo, que ha sido la impulsora de esta ley Mila, una madre que ha tenido ahí, que ha vivido en carne propia lo que es acompañar a una de sus hijas, contó el tema de dormir varios días en una silla y todo eso, el valor emocional y el avance de este tipo de normativas que va en lo emocional, en la importancia del apego de los padres a su hijo, sobre todo cuando están viviendo momentos tan dolorosos como pasar estadías largas en un recinto hospitalario. Pero indudablemente, ¿ah? Y nos ha pasado, por ejemplo, con Oncomamá. Recuerda que también Claro. hay una agrupación que impulsó la ley Sana, donde la estadía de los niños son, como tú bien dices, mucho más largas. Y en ese sentido, claro, uno esperaría que las condiciones que se otorgan a las personas que acompañan a estos niños que requieren hospitalización, sobre todo a larga estadía, sean condiciones mínimas, ¿no? Mínimas en el sentido de la dignidad también de las personas que acompañan. O sea, es necesario que en la cultura hospitalaria se entienda, ¿no? Que los pacientes, y en este caso los niños, niñas y adolescentes, son personas inmersas en un contexto social, familiar, cultural. Por esa razón, por ejemplo, la misma ley de derechos y deberes establece la posibilidad del acompañamiento espiritual, porque comprende al ser humano en toda esa dimensión. Entonces los hospitales tienen que estar preparados precisamente para que en este caso particular, donde el acompañamiento para niños, niñas y adolescentes es fundamental, entonces sean las condiciones óptimas, ¿no? Y en ese sentido creo que no se han cumplido ni siquiera mínimos que sean fundamentales para que ese acompañamiento sea digno. Y ahí hay una deuda importante desde el punto de vista de lo que yo te decía recién, que es la cultura hospitalaria, más allá de lo que diga la ley. Seguimos conversando acerca de este proyecto aprobado de la Comisión de Salud, conocido como la Ley Mila, y ahora tomamos contacto con el diputado Sergio Gaona de la UDI, integrante también de la Comisión de Salud. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Karen, y por supuesto contentos de poder conversar y de esta ley tan importante que es la modificación al artículo 6 de la ley 20.584 que tiene relación con las prestaciones, en la prestación, deber y derecho a los pacientes. Entonces, y básicamente lo que trata es de humanizar un poco la hospitalización de los niños, niñas y adolescentes. Ahí se hizo un cambio respecto a lo que venía del Senado. El Senado venía como un acompañamiento a los infantes y en la Cámara nosotros hemos ampliado un poquito el espectro para dejarlo con niños, niñas y adolescentes. Hay que resolver un tema también relacionado con la norma técnica del MinSal que define pediatría hasta los 15 años. Entonces tenemos ahí
todavía una dificultad entre los 15 y los 18, especialmente pensando en los niños que padecen cáncer. Me hablaron la organización de Oncomamás por ese tema. Vamos a ver si esto se puede de alguna forma modificar, pero aquí también tenemos una dificultad que tiene relación con el acompañamiento en pediatría, que se define solo hasta los 15 años. Pero en general es un proyecto de ley que la idea es humanizar un poquito el trato también para las familias de los niños que están hospitalizados. Se pensó en el Senado en esto de los infantes y como te decía recién, se amplió un poco más a niños, niñas y adolescentes en la Cámara. Y esperamos que pronto se vea en la sala, si no es esta semana, la próxima, para poder tener la aprobación de este proyecto y como hubo algunos cambios, seguramente el Senado va a querer mirarlo también y ver si podemos llegar a un buen acuerdo para que esto sea ley de la República lo antes posible. Diputado, ¿se contempla algo, también tengo entendido, para la mujer en trabajo de parto? También hay un tema de acompañamiento ahí que se analizó en la comisión. Sí, se analizó también y se definió como persona significativa también, en el sentido de que puede acompañarla quien acompañar en el parto a la persona que estime conveniente la madre, y por eso se definió como persona significativa y no se limitó a algo definido, sino más bien que sea la persona, en este caso la mujer en parto, la que defina quién la acompaña en ese minuto. Y también eso tiene que ver no solo con lo del parto, sino también en los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el caso de los niños que son del Sename, no siempre tienen a su padre o su madre al lado para que lo acompañen, sino más bien el tutor del Sename, o en este caso el Servicio de Protección de la Niñez cuando está implementado. Y también hay muchos niños y niñas que son criadas o criados por sus abuelos. Entonces también por eso se estableció esto de la persona significativa, de tal manera de que, y esa es una definición que está en el Ministerio de Salud y en la práctica se realiza. Entonces, esto también darle rango legal a esta materia. Diputado, consultarle acerca de si tuvieron observaciones de recintos hospitalarios. Sabemos que las condiciones en las que los papás a veces tienen eh, que acompañar a sus hijos, claro, no son las más óptimas para todo este proceso doloroso y complicado que es una enfermedad de un menor. ¿Recibieron algún tipo de observación de estos establecimientos en relación a cómo van a implementar en un tiempo más esta normativa de concretarse en ley? Sí, la verdad es que estuvimos mirando este tema con harto detenimiento. Incluso yo mismo planteé la alternativa de discutir este tema con la Dirección de Presupuesto, porque esto implica necesariamente ciertas adecuaciones en los recintos hospitalarios, a lo menos de implementación. Por ejemplo, en las camas de los hospitales más antiguos van a tener un poquito más de dificultades. En los hospitales nuevos ya los espacios se están definiendo para menos personas o menos camas por sala, y evidentemente van a quedar los espacios para instalar Berger, el tema de los servicios higiénicos también que tienen que estar disponibles para los acompañantes, sillones, en fin, todo eso. Eh, Eso, la ley de presupuesto, o sea, la dirección de presupuesto nos señalaba que evidentemente que si el Ministerio de Salud lo plantea dentro de su programa presupuestario, eso debiera implementarse. Por lo tanto, no es solo la dirección de presupuesto la que tiene que definir esto, sino que lo define el Ministerio de Salud y eso va a estar reglamentado en la norma técnica que el Ministerio de Salud tiene que llevar adelante para poder implementar esta ley que tiene que ver con el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes y también el caso de las mujeres en parto. Por lo tanto, es un tema que va a quedar radicado en la norma técnica y se estableció un plazo máximo de 6 meses para que esa norma técnica esté redactada de tal manera de que esta ley efectivamente sea una ley concreta en el más breve plazo posible. Diputado, y en relación al debate que se desarrolló en la comisión entre los integrantes y las integrantes de este grupo parlamentario en sacar adelante esta normativa, lo comentábamos hace unos instantes con el diputado también Víctor Torres, de estas imágenes dramáticas que vimos hace unos días y también de los testimonios de los padres, de madres, que tienen que pasar por situaciones bien lamentables cuando acompañan a sus hijos o con escasos periodos de tiempo. ¿Cómo se desarrolló el debate entre ustedes, entre los parlamentarios, para sacar adelante esta iniciativa? Mira, en general yo te diría que hay bastante y amplio acuerdo en esto, respecto de la necesidad de legislar en esta materia y de legislar para que precisamente garantizar
el derecho de las personas en la ley de deber y derecho de los pacientes a que los niños puedan ser, niños, niñas y adolescentes puedan ser acompañados, como también las mujeres en parto. Y en ese sentido, nos hemos sido testigos de varias dificultades. Incluso en el proyecto de ley se habla de recibir un trato digno y respetuoso en todo momento, entendiéndose por tal no solo buen trato verbal e información, sino también el otorgamiento de condiciones para que ese acompañamiento sea adecuado para velar la integridad física y psíquica del niño o niña o adolescente, atendiendo fundamentalmente al principio del interés superior del niño o niña o adolescente, en este caso. Por lo tanto, en eso hay amplio criterio y amplio acuerdo. Lo que en alguna medida generó un debate, esto de que de los temas presupuestarios, en el fondo, y es por eso que esto en el fondo se mandata al MinSal para que desarrolle esta norma técnica en un plazo breve, y esa norma técnica incluye todo lo que tiene que ver con implementación, porque en la práctica en algunos recintos hospitalarios ya se está llevando adelante esto de instalar, a poner instalaciones especiales para el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, pero es más bien dependiendo de la voluntad de cada director de servicio, de cada director de hospital. Entonces aquí la idea es un poco que quede esto garantizado en la ley, y eso fue un poco con lo que generó un poco más de debate, en el sentido de que algunos queríamos que esto quedara mucho más explícito en la idea de que se otorgara se definiera claramente el tema presupuestario, pero también por otra parte, esperar eso iba a significar retrasar bastante más el proyecto de ley por este necesario informe presupuestario que implicaba las cosas que nosotros queríamos obligar al Estado, digamos, para garantizar este derecho, y por tanto quedamos en una cosa más o menos intermedia que tiene que ver con dejar facultativo esto en el Ministerio de Salud a través de una norma técnica. Muy bien, diputado Sergio Gaona, quiero agradecerle el tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros, además porque va a ser diputado informante en sala de este proyecto, así que Bien. agradecerle el tiempo. No, muy bien. Muchísimas gracias a usted y en contacto para cualquier cosa que estime necesario. Muchas Muy gracias. bien, diputado, muchas gracias.